Y por último, como para cerrar, justo nos viene a hablar alguien de analogía, o sea, los distintos modos de hablar del ser, ¿no? Que al fin y al cabo esa es un poco la filosofía. Así que quiero dar un gran aplauso a mi compañera, María Paula Munari. El título de esta charla es La analogía como propuesta. Ni equivocismo ni univocismo. Un costado de aproximación que no intenta hacer violencias. Bueno, en este trabajo, primero que nada, voy a intentar aclarar qué es equivocismo, qué es univocismo. Considero que no todos estamos familiarizados con el tema. Y más que nada, muchas veces una de nuestras amigas de clase siempre dice, ¿pero qué quieres decir con tal cosa? Entonces, es importante antes de hablar de un tema poder establecer bien de qué estoy hablando al decir equivocismo o univocismo. Bueno, al mismo tiempo lo haré ubicándolos en un lugar histórico, en una época histórica puntual. En primer lugar, el univocismo lo voy a ubicar en el iluminismo. El iluminismo se da en la modernidad, donde la razón parecía no tener límites, donde la verdad se creía que podía ser alcanzada por el hombre. Bueno, después retomaré bien esto cuando defina bien el univocismo. Y por otro lado, el equivocismo lo voy a puntualizar en la época que estamos viviendo, la época actual. Como reacción a esta univocidad, considero que se da este equivocismo. Explicaré bien esto a continuación. Haré entonces hincapié en cómo encuentro finalmente en la analogía la respuesta tanto hermenéutica como ontológica al modo de entender humano. Eso es lo que quiero intentar un poco hablar en esta charla. Abarcar un conocimiento de lo que existe sin hacer violencias, sin forzar al objeto ni hacer de una determinada manera ni hacer de cualquier manera. Bueno, empiezo por el univocismo. El univocismo dice, así como frase más puntual, yo todo esto estoy hablando a partir de Mauricio Beuchot, en diálogo con Bátimo y en diálogo con algunos otros posmodernos. Elegí el tema más que nada porque yo cursé metafísica a la mañana con el doctor Baliña y algunos otros profesores, pero más que nada Baliña fue el que tocó este tema. Lo vimos en realidad durante todo el primer cuatrimestre y me atrajo mucho la analogía, como que fue un costado de que yo pienso muchas veces como que nos hablan de un autor y estamos un poco en arenas movedizas. Como que te hablan de uno y es un genio, le crees, no sé, pongo las manos en el fuego por Santo Tomás cuando, no sé, del Bosco nos está hablando de él. Después me habla Moledo, el profesor de texto que tenemos nosotros, de Descartes, pongo las manos en el fuego por Descartes. A los 2 segundos me doy cuenta de que Descartes pero le erró, se hizo agua, que no tenía ni idea, y me doy cuenta de que me vuelvo a hundir. Es como que estamos constantemente en unas arenas movedizas. Y a partir de ahí vi que la analogía era justamente una arena movediza. Era estar en esa arena sin negar que es una arena movediza y sin decir que la arena está quieta. Quizás por eso es que elegí esta charla. Bueno, entonces el univocismo. El univocismo dice que el ser es de una determinada manera. Nos pone dentro de una manera correcta de ser. Las cosas dejan de moverse en el plano de la diferencia, de la diversidad, para mantenerse en el uno, quizás de Parménides se puede decir, en algo que realmente es así y no hay vuelta que darle. Entonces, ¿cómo veo que la modernidad cumple con este plano univocista? ¿Por qué decido colocarla aquí? Bueno, veo que la modernidad es una época de profundos cambios. El mundo descubre América, se realizan avances tecnológicos, se producen revoluciones científicas, cambia la teoría heliocéntrica, hay muchísimos cambios a nivel científico. Todos estos cambios físicos radican en lo que finalmente van a ser necesario un cambio metafísico. Esto el primero que lo ve quizás es Descartes, o el primero que lo plasma realmente diciendo hay que volver a crear los cimientos, ya todo lo que creíamos no nos sirve porque realmente se destruyó hasta un punto, como que realmente él ve que todo el cambio físico va a conllevar a este cambio metafísico. Entonces se puede concluir que nuestro modo de ver al mundo en esta modernidad cambia. Veo también en la modernidad una excesiva confianza en las matemáticas, ya que habían sido la única ciencia que no había engañado al hombre. Fueron las que lograron cruzar la prueba de fuego. Las matemáticas lograron resistirse a la prueba de la razón. Y es precisamente en ese momento cuando surge Descartes. Surge Descartes para intentar salvar al pensamiento de lo más profundo, de lo último, de los cimientos. Con él comienza una nueva corriente, que será el primero Descartes en colocar la inteligencia racional por encima de los sentidos, o por lo menos que intentará poner esta nueva corriente toda la confianza en las capacidades humanas para conocer. Intentará realmente decir, bueno, si yo puedo hasta un punto
descubrir cómo funciona la naturaleza, descubrir cómo era ese arjé buscado, descubrir cuál es el logos interno de la naturaleza, que, no sé, la ley de Newton no la voy a poder explicar, pero se descubren todos esos modos físicos de ocurrir en la naturaleza, por lo que se dice, bueno, si puedo hacerlo con la planta, lo puedo hacer con el hombre. Se extrapola eso de una manera que quizás no con Descartes, pero cada vez más adentrándose en el iluminismo, sí se logra extrapolar de una manera más radical y más última, llegando a decir justamente el ser es de esta manera. Ahí es cuando yo veo que hay violencia. Veo que no somos nosotros quienes determinamos el modo de aproximarnos a algo, sino que es más bien el objeto al que nos aproximamos quien nos impone su modo de conocerlo. Y les repito esto porque es importante. Veo que no somos nosotros quienes determinamos el modo de aproximarnos a algo, sino que es más bien el objeto al que nos aproximamos quien nos impone su modo de conocer. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, ver este vaso de agua, no voy a poder nunca escucharlo, porque necesito de mis ojos para poder verlo. Por más de que si lo tiro, sí lo escucharé, obviamente, pero si yo lo que quiero, no sé, es degustar el agua, con mi oído nunca voy a poder degustar el agua porque necesita de mi gusto, no necesita de mis ojos, no necesita de ni de mi inteligencia. Por ahí me pueden contar, el agua es, bueno, no sé, es muy difícil explicar qué gusto tiene el tal, ¿no? Pero cuestión, es el objeto el que a la larga termina diciéndome, mirá, si vos querés saber qué gusto tiene el agua, vas a tener que tomarla, porque es de ese modo que se conoce. Entonces, este cambio que se produce de decir, bueno, si yo me voy a acercar a un objeto que es unívoco, está bien, acerquémonos de un modo unívoco. Por ejemplo, en las ciencias, que sirvió muchísimo. Quizás no sea, o sea, muchas veces son paradigmas que se vuelven a romper y sucesivamente, pero son cosas prácticas. Entonces, en cuanto a que nos sirva, no tiene ninguna contradicción. Yo digo, sí, es clarito, otro más oscuro, pero a la larga es claro de él. En cambio, si yo digo que el hombre tiene que ser rubio de ojos claros, ahí quizás sí se cometa algún tipo de violencia. Si yo le digo a alguien de qué modo tiene que ser, ahí puede ser que se cometa algún tipo de violencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se produce violencia cuando yo hablo del hombre en una determinada manera y no cuando hablo de un árbol en una determinada manera? Bueno, cuestión, esperen por adelante. Ahora voy a hablar del equivocismo y luego sí de la analogía. El equivocismo, entonces, es completamente lo opuesto a lo que acabo de hablar. O sea, quédense con el univocismo y ahora el equivocismo es irse al otro extremo y es justamente predicar lo mismo acerca de lo distinto. Es utilizar la palabra gato para hablar del animal y para hablar del instrumento que usás para lo de las ruedas del auto. Creo que todos lo conocen. Bueno, esa palabra gato, yo cuando hablo de un gato, alguien lo puede estar entendiendo equívocamente si estoy hablando del animal y entienden el auto, el instrumento. Entonces, en el equivocismo lo que se pierde es la idea de unidad, para quedar expuestos a la fragmentación y división. Beuchot al respecto va a decir, una hermenéutica equívoca desespera de encontrar siquiera la aproximación a esa intencionalidad del autor. Casi abandona la interpretación en manos del lector, para que diga lo que se le antoje sobre el significado del texto. Entonces, ¿cómo veo que esto, como antes había dicho, sucede en nuestra época posmoderna? Bueno, creo que un poco todos lo vivimos. Me resulta difícil aproximarme a esta época. Por un lado, la modernidad sí la vi, la estamos viendo y lo tengo más fresco. La posmodernidad todavía no llegamos. Y por otro lado, también la estamos viviendo. Entonces, desde un punto de vista nos favorece y desde otro es más difícil de analizar quizás. Pero voy a hacer el intento. Entonces, Beuchot también lo que dice respecto a esto es que si la metafísica ya fue violenta con respecto al univocismo, hay que debilitarla. Esto se acepta. Pero si acabamos con ella, ahora la que se volvería violenta sería la hermenéutica. Si se debilitan demasiado los límites, cunde y surge la violencia. Bueno, entonces, tomando desde lo histórico, lo que quería decir era que luego de ver hasta qué extremo llegó el univocismo, se hace muy necesario un grito en el que se diga no, definitivamente no podemos hacer esa extrapolación y definitivamente hay violencia si hacemos esa extrapolación.
Entonces veo que se reacciona a ese sistema cerrado con una respuesta relativista detrás de un equivocismo. Cuando se dice que no, cuando la humanidad reacciona frente a estos totalitarismos, lo hace a gritos y se inclina inmediatamente hacia otro extremo. Hacia un extremo donde cree que ya no hay violencia. Hacia un extremo que intenta debilitar todo pensamiento fuerte, para poder verdaderamente hacer que cada uno piense lo que quiera. Así que cada uno puede creer en la medicina que quiera, la enseñanza que quiera, el gobierno que quiera, la religión que quiera. Cada uno puede ser quien quiera. Hasta ese extremo muchas veces se llega. Entonces, es buenísimo el poder tener y aceptar, por ejemplo, aparece el voto igualitario, aparecen muchísimas cosas de las que, no sé, creo que hoy estoy acá hablando gracias a una posmodernidad que gritó y dijo las mujeres son iguales a los hombres. Hay muchísimas cosas que este equivocismo relajó y nos abrió oportunidad frente a un univocismo muy extremo. Pero muchas veces, cuando esta metafísica de la opinión se extrema, se hace justamente violencia. Porque en esta metafísica, hasta los contradictorios parecieran subsistir. Aquí es donde parecen parados muchas veces Nietzsche, Bátimo y tantos otros posmodernos que quieren describir nuestra realidad. Junto con la idea de la muerte de Dios, aparecen muchas consecuencias. Y ahora, sin que una religión pueda decirnos de qué manera debemos comportarnos, sin que el gobierno nos lo imponga, somos nosotros, cada uno individualmente, que va a decidir qué hacer en su casa, en su vida, sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Somos nosotros quien podemos decidir qué moral adoptar, según cómo nos plazca más. Somos nosotros los ahora encargados de llenar las categorías del bien y del mal. En esta época en la que sin sol no puede decirse dónde está el arriba y el abajo, el hombre pareciera tener el control y poder decir al respecto. Es un equivocismo que todo lo acepta y que todo lo reduce, en última instancia, a igualdad. Nosotros muchas veces vimos con Valinia justamente como en la biopolítica, que Gilles Deleuze y algunos más, no sé si están familiarizados, en la biopolítica se intenta dar una definición de vida que no haga violencia. Entonces se quiere incluir todo. Entonces, en vez de abrir esa definición, muchas veces, por ejemplo, la definición que conocemos de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Lo que se dice es, bueno, pero esa persona que no tiene su capacidad de sustancia racional, de naturaleza racional expresada, la tiene en potencia, pero pobre persona o sufrió un accidente o nació con alguna dificultad y no puede expresarse. ¿Es persona o no es persona? En esta definición critican mucho eso, que me parece que es muy criticable. Pero terminan cortando tanto el nivel de vida, o sea, terminan queriendo ampliar tanto esa definición de vida, que la vida queda reducida a vida vegetativa. Entonces pareciera que nosotros tenemos la misma vida que la planta, en la biopolítica. Esa es la definición de vida con la que se queda. Y es una definición de vida que creo yo también hace mucha violencia, porque veo que nosotros tenemos un modo de obrar, un modo de operar que es muy distinto al de una planta y que hace que nos hace ser quienes somos. O sea, considero que a la larga afirmar tanta diferencia y llegar a un punto de tanto, termina en una igualdad a la vez.